En nuestro primer video de esta ciudad te mostramos las famosas ruinas de Éfeso, pero todavía hay mucho más. Un castillo, la casa de la Virgen María e incluso una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Para visitar esta ciudad lo más aconsejable es que te quedes en la ciudad de Selçuk, donde encuentras hoteles para todos los presupuestos. Nosotros nos alojamos en el Celsus Hotel. Un hotel pequeño, acogedor y con unas instalaciones maravillosas. Y así comienza nuestro día. Aquí vemos nuestro desayuno con frutica, sanduchito, papa rellena, bueno, no sé bien qué es eso, pancito. Y aquí vemos a Natalie. Ya vienen nuestros huevos y ya viene nuestro cafecito. Para que entiendan un poquito más acerca de la historia y además vean diferentes esculturas que las tienen como aquí exhibidas, les recomendamos que vengan a este museo. Otra cosa que deben tener en cuenta es que en este lugar vamos a encontrar muchas de las cosas que en Éfeso, donde ya estuvimos, descubrieron, pero que para poderlas mantener es más fácil aquí y tener mayor cuidado de ellas aquí que en el exterior. Así que van a comprender más y van a ver más de lo que ya empezamos. Miren, aquí está Zeus, Artemisa, Afrodita, Hermebusto, Liso Basi y otros que ya no conocemos mucho. Como pueden darse cuenta, les falta la nariz casi a todos. figurina de perra. Háganme el favor, miren esto, por favor. ¿Qué tal? A Priapos le falta la cabeza. A Menandros, él sí tiene la nariz, mira. Conserva todavía su nariz. En cambio, Ray, pobre Ray, Voldemort, estamos en el museo de Harry Potter. Zeus, después de pisar una mina que ahora patas. no, ese no. Y Napoleón, el emperador más grande del Imperio Romano. Eso está súper bien conservado. La perfil y todo así, ¿verdad? Pero está ciego, yo no sé cómo es. Es increíble el trabajo que hacían con el mármol. ¿De quién es la conocida frase "solo sé que nada sé"? Pues miren, aquí tenemos al famoso filósofo Sócrates. También van a encontrar una parte exterior donde hay como cosas un poco más grandes. Realmente súper chévere. Miren todos esos detalles que tiene.
aquí estamos en la Basílica de San Juan. San Juan, el apóstol, uno de los 12 discípulos, estuvo aquí en esta ciudad y dicen incluso que trajo a la Virgen María a vivir en la ciudad de Éfeso. Esta basílica, según lo que cuentan, aquí está enterrado Juan y se puede visitar en lo que hoy en día se llama la Ciudadela. Esta ciudadela vamos a encontrar dos visitas en uno. La primera, donde estamos, y vemos ahí hay algunos planos que muestran la información de cómo era en la antigüedad, pero hoy en día también solo quedan restos. Los bizantinos en el siglo V empezaron a hacer esta fortaleza para protegerse de todo esto. Lo hicieron en la colina precisamente para eso. Pero después, como vieron que era mejor protegida en este espacio, los efesios empezaron a dejar simplemente su ciudad, se alejaron de allá, empezaron a vivir hacia las afueras y eso fue la causa de uno de los declives de la ciudad de Éfeso como tal. No me he dado cuenta. Aquí pueden llegar hasta la parte más alta del castillo, entrar, pero van a ver que solo queda la fortaleza, solo queda la muralla. Pero aún así también hay una vista súper chévere hacia la ciudad. Y aquí en el medio, Diego nos va a decir qué hay, porque yo no sé. No, adicional de eso, estas murallas no son completamente originales, las restauraron y las empezaron a restaurar en el 2009. El castillo y las murallas no estaban tal como hoy las vemos. Aún así, la gran mayoría son antiguas, pero han tratado de mantener y conservarlo al máximo. Esto es lo que queda hoy en día de las instalaciones como tal del castillo. Y lo que se puede ver en sí es que tenían una gran vista de todo. Somos el pueblo de Celso, entonces el imperio bizantino podían ver desde aquí todo lo que ocurría, todo lo que pasaba a su alrededor. Y esta es la hermosa basílica que ya visitamos y que evidentemente ya no está igual. ¿Solo queda qué? Los pequeños detalles destruidos de toda la basílica. Ya no es así. Para continuar con nuestra visita los hemos traído a conocer uno de los lugares que sería un imperdible, una maravilla moderna, como perdérselos. Así que vinimos a una de las 7 maravillas del mundo antiguo. O lo que queda de hecho. Como les dije anteriormente, para los efesios la diosa Artemisa era súper importante, era su diosa top. Entonces le construyeron este templo que era gigantesco. Les vamos a dejar una foto para que ustedes miren cómo era. Pero lastimosamente hoy en día solo quedan unas pocas ruinas y esta columna que vemos aquí.
que es gigante, eso sí, o sea que eso nos da a entender que esto era enorme. Otra manera de darse cuenta cómo era este sitio es en el museo de la ciudad, como ya vimos, y ahí hay una maqueta que muestra el templo de la diosa Artemisa y además algunas esculturas de la diosa. Miren, hoy hay una cigüeña alta, arriba. Estoy viendo la columna. Otra cosa que tienen que saber es que la entrada a este lugar es completamente gratis, no hay que pagar un solo centavo para poder entrar, pero igual pues no valdría la pena pagar mucho por ello, pero vale la pena venir aquí para ver cómo la historia nos marca la vida. Diego está siendo atacado por las hormigas. Hormigas. Y es así como terminamos con este video. Esperamos que les haya gustado. Que se hayan enriquecido de historia, que tengan más ganas de conocer el mundo y sobre todo de venir a este hermoso país. Recuerden darle me gusta, déjennos sus comentarios, sus preguntas, todo lo que quieran saber sobre cómo venir, cuándo venir y todo lo que se les ocurra que los vamos a responder. Suscríbanse. Chao.